contextual, te lo voy a explicar. El tercero es el estudio de la profesión, desde la sociología de las profesiones. El cuarto, el aspecto metodológico. Y el quinto, que resuelve la pregunta central de la tesis, que ya son los datos cualitativos y cuantitativos. A continuación voy a explicar entonces, aquí está la pregunta central, cómo la fui trabajando para contestar a esta pregunta. Aquí está lo que resume el aspecto teórico y metodológico. El aspecto teórico, como lo dije, la pregunta es ¿cuál es la situación y condición laboral? Pues tendría que encontrar una perspectiva teórica que respondiera a esta interrogante. Entonces, la sociología de las profesiones es la base o el sustento teórico de mi trabajo de tesis. El aspecto metodológico es una propuesta de Elena Jorge Sierra de la Universidad de Alicante, España, que ella dice que los fenómenos sociales hay que estudiarlos como datos complejos. Y el marco de análisis es el trabajo social, ¿sí? Aquí están las categorías centrales que ahorita las voy a ir trabajando, que es trabajo, empleo, situación y condición laboral y recién egresado. Aquí está lo del dato complejo. Esta Elena Jorge Sierra dice que los fenómenos sociales se deben de estudiar como un dato complejo, el elemento dato que tiene la idea de algo tangible, medible, que es ligado a lo cuantitativo, y la complejidad de lo social, que es la perspectiva cualitativa. Entonces dice que de ahí tenemos que partir para estudiar los fenómenos sociales, porque por su naturaleza tienen características cualitativas, pero que son susceptibles de cuantificación. Y la idea de una metodología realista, como ella lo llama en ciencias sociales, va unida a esta idea de lo complejo y el dato, que es la unión entre la teoría y la empiria. Ahora, ¿cómo trabajé esto? Bueno, yo hice investigación cualitativa y cuantitativa. Hice un seguimiento de egresados, que ahorita lo voy a explicar, todo lo que significa hacer un trabajo cuantitativo, una muestra estadística, y también hice entrevistas semiestructuradas. Entonces aquí vemos el aspecto metodológico, cómo se va a ir desarrollando. Entonces la sociología de las profesiones da el marco teórico, pero el camino metodológico es esta propuesta de partir del dato complejo. Y las categorías centrales también es situación laboral y condición laboral, que también va muy ligado a lo cuantitativo y a lo cualitativo. Situación laboral pues era cuántos empleados y cuántos desempleados, pero no solamente es exponerlo como un dato, sino en qué condiciones estaban los empleados y qué condiciones estaban viviendo los desempleados. O sea, darle voz también a los egresados, cómo estaban viviendo este proceso de transición entre ser estudiantes y ser egresados. Y la situación laboral pues tiene énfasis en lo cuantitativo y en la condición en aspectos cualitativos, como es el seguimiento con las entrevistas y los testimonios. El contexto, bueno, el contexto fue muy importante, porque el contexto te da, pues te sitúa el problema en un espacio y en un tiempo. Entonces el telón de fondo, dice Mills, que el individuo solo puede comprender su historia y evaluar su destino, localizándose a sí mismo en su época. De que puede conocer sus posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos que se hallan en sus circunstancias. Entonces aquí trabajo mucho esta propuesta de Mills, de la imaginación sociológica. Y él dice que es muy importante darle énfasis al contexto. ¿Qué está pasando? ¿Estos egresados en qué momento, en qué tiempo, en qué espacio? Entonces desarrollo los aspectos económicos, políticos, tecnológicos, demográficos, sociales y la vinculación de la universidad y lo laboral. La universidad y lo laboral lo trabajo con diferentes perspectivas teóricas. Tecnología educativa, teoría del capital humano, de los mercados segmentados, que trabajan teóricamente esta vinculación entre la universidad y lo laboral. Y los demás aspectos, pues también qué tipo de sociedad o cómo se está caracterizando la sociedad en nuestro tiempo. Se dice que es una sociedad en riesgo, sociedad de la información, algunos también le llaman sociedad líquida. ¿Sí? Bauman, sí. Exactamente, sí. Entonces trabajé esos autores que caracterizan a nuestra sociedad, a la sociedad en nuestro tiempo, como una sociedad individualista. ¿Sí? Entonces, el trabajar el contexto a mí me permitió pues dar ese margen, ¿no?, de espacio y tiempo. Analizar los datos, por supuesto, a partir de este marco. Entonces vamos ligando el aspecto teórico, el metodológico y el contextual, que es muy importante para darle entonces
pues ir desarrollando la pregunta de investigación y darle respuesta. Ahora, el estudio de una profesión, bueno, ese es uno de los capítulos que para mí ha sido más satisfactorio, aparte de todos, del contextual, del teórico y del metodológico, porque aquí realizó un estudio de trabajo social, un estudio de la profesión, desde la sociología de las profesiones. Y para ello trabajo con 3 propuestas. Philip Elliott, que es un referente en la sociología de las profesiones, se realizó en los años 70 una investigación del desarrollo de las profesiones en Gran Bretaña. Nuria Rodríguez, que es una contemporánea española, también realiza aportes muy puntuales en el manual de la sociología de las profesiones. Y por supuesto, pues también un mexicano, Ángel Díaz Barriga. Él es investigador de la UNAM, doctor, y también ha expuesto muchos aportes claves para el estudio de las profesiones en México. A partir de estas 3 propuestas, yo desarrollo el capítulo, que es el estudio de la profesión de trabajo social, y desarrollo estos aspectos. Esos son los aspectos que yo desarrollo en este capítulo, que es la evolución de la profesión, cómo se ha desarrollado, no solamente históricamente, sino también el impacto que ha tenido la profesión en las decisiones del Estado, cómo surgió, de dónde surgió, para qué se pensaba el trabajo social, en qué espacios, en qué lugares. Entonces desarrolla ahí una investigación muy puntual respecto a esto. También reclutamiento y selección. ¿Quiénes son los que egresan a la licenciatura y cómo egresan? ¿Qué decisiones? ¿O qué permean? ¿Qué ideales? ¿Qué representaciones? ¿Qué expectativas tienen al egresar? Porque hay dos mecanismos de egreso a la licenciatura de trabajo social. Uno es por pase reglamentario, los que estudiaron prepa y CCH en la UNAM, y otro es concurso de selección, 120 preguntas. Entonces estudio esos mecanismos porque hay otras investigaciones que dicen que las expectativas que uno tiene al principio luego cambian al final, y si esto tiene impacto después en tu vida laboral. O sea, los que eligieron trabajo social por convicción, porque querían, por vocación, los que dijeron yo quiero, pues con que esté en la UNAM, pues ya. O el imaginario de que es fácil, no hay matemáticas, bueno, según, ¿no? Ahorita van a ver que sí hay. Ahorita van a ver que no, es lo más difícil trabajar con la gente. Entonces trabajo esos aspectos, reclutamiento y selección, muestro estudios, estadística. Ahorita ya está creciendo más la demanda, ya están pidiendo más puntuación. Entonces ahí también trabajo eso, organización y ejercicio. Bueno, ¿en qué nivel se da esta profesión? Nivel técnico, licenciatura, en posgrados, en dónde, en qué espacios, cómo se organiza la profesión, perfil de egreso, en el caso de la licenciatura, medios de vinculación. Entonces ahí desarrollo todos esos aspectos estudiando la profesión. Posibilidades de empleo profesional y posibilidad de independencia de la profesión. Dice Ángel Díaz Barriga que ese aspecto se tiene que estudiar en las profesiones porque te encamina hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va esa profesión. Una profesión es útil en la medida en que la sociedad cree que es útil. Que lo demanda. Que lo demanda, exactamente. Y las valoraciones de la profesión. El rango que se tiene del trabajo social con otras profesiones, del ámbito social. También trabajo, por ejemplo, el aspecto del trabajo social en la intervención, la investigación, en qué espacios, con qué sujetos, si se dice que son sujetos, usuarios, clientes, cómo cambia, cómo permea la institución, en qué espacios se dice que se demanda a un trabajador social, en qué espacios uno puede ofrecer el trabajo social. Entonces ese es el capítulo 3, en donde yo desarrollo la profesión en todo este aspecto. Se lo di a leer a mis alumnos, que doy clase en práctica comunitaria, y me dicen, esto no lo hubiéramos leído en primer semestre. Necesitamos saberlo, necesitamos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como historia, como apropiarnos, ¿no? No sé de aquí quiénes han tenido trabajadores sociales y quiénes no, pero para los que no y para los que sí, lean. Porque es muy bueno, ya me estoy promocionando, pero es muy clave. Es muy clave. Porque pienso yo que de ahí nos va a dar esa pertenencia, porque por algo estamos aquí, ¿no? Queremos estar en una maestría en trabajo social. Nos va a dar pertenencia, identidad, nos va a ubicar, va a decir, bueno, mi tema, pero ¿hacia dónde? ¿Qué es el perfil? Es trabajo social. En una maestría en trabajo social debemos de hablar de trabajo social, y lo mejor que tenemos que manejar pues es el trabajo social.
El capítulo cuarto, ¿me lo acerco? Un poquito, por favor. Es el camino metodológico. Entonces, ¿cómo llegué a esto, no? A los resultados. Bueno, también aquí cito a Subero, que dice que no existe en ciencia otra forma de juzgar los resultados de una investigación si no es mediante el conocimiento de los pasos dados para alcanzarlos y de los hechos sociales en los cuales se apoya. El aspecto metodológico y contextual. Eso es lo que le va a dar base y sustento a lo que estemos realizando. Cualquier tema. Entonces, si tenemos bien ubicado el aspecto teórico y metodológico, vamos a poder trabajar más pues nuestros proyectos de investigación. Entonces, el camino metodológico, siguiendo esta idea del dato complejo, el elemento cuantitativo y cualitativo, realicé un seguimiento de egresados a las 3 generaciones, con esas 3 propuestas de ANUYES, de la Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el seguimiento de egresados. Revisé cómo lo hacían, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los pasos, los alcances, las limitaciones, los retos. El Manual para Estudio y Seguimiento de Graduados del Centro de Investigaciones sobre la Universidad la Educación Superior y el Trabajo de Alemania. Entonces, revisando esas 3 propuestas, ahora sí yo diseñé mi seguimiento de egresados. Y el seguimiento de egresados, que tenía el objetivo conocer cuál era la situación y condición laboral. Entonces, vemos aquí claramente todo lo que tiene que ver con la investigación cuantitativa, ¿sí? Entonces, lo que hice fue un cuestionario de 12 preguntas ejes, pero si ellos me respondían, soy desempleado, unas preguntas, soy empleado, otras preguntas, sigo estudiando, a lo mejor decidí una especialidad o decidí una maestría, entonces otras preguntas. Eran 12 preguntas a 150 egresados vía telefónica. Entonces, para eso tengo los directorios de las 3 generaciones. Aquí en disco. Entonces, ¿qué tienen los directorios? Tienen nombre, foto, dirección, teléfono y correo. Soltero y casado. Casi, ¿no? Pero no están actualizados. Entonces, imagínense, hice mi base de datos de las 3 generaciones. Cuando ya sabía cuántos eran, quiénes eran y cómo podía yo localizarlos. Ahora sí, pues, de toda esa población, a quiénes y cuántos, pues diseñé una muestra representativa. La muestra, el ámbito temporal, bueno, antes de irme a la muestra, ¿cuándo lo hice? Bueno, esta investigación yo entré a la maestría en el 2010. Entonces, en el 2010 estaba con toda esta preparación de qué, cómo, para qué, hacia dónde, ¿no? Entonces, ahí están las generaciones, cuándo inicié, siguiendo el principio de confiabilidad en la investigación cuantitativa, pues dice que se debe de aplicar en 2 tiempos. Y si en esos 2 tiempos se dan los mismos resultados, entonces es más que confiable tu instrumento y tus resultados. Entonces lo hice en 2 tiempos, la mitad de la muestra la apliqué en el 2011, en los mismos meses, y la mitad en el 2012, en los mismos meses, vía telefónica. Entonces imagínense también todo lo que me di cuenta aquí. Pues había egresados que ya no vivían ahí, egresados que fallecieron, lamentablemente. Entonces me di cuenta también la actualización, dónde están, qué están haciendo, lo que te dicen ellos, cómo lo verbalizan, ¿no? Sí. Diseño de la muestra. Bueno, aquí apliqué una muestra para poblaciones finitas, porque yo sabía cuántos eran. Entonces hice una muestra para poblaciones finitas con el 93% de confianza y 7% de margen de error. Entonces ahí uno hace el complemento de la variabilidad y resultó que eran 148 egresados y egresadas. La decisión fue de aplicarlo a 150. 150 también respetando la representación por cuotas, 80% mujeres y 20% hombres. Ahora, desde este seguimiento de egresados, también hice la investigación, que es la parte cualitativa. El método biográfico, que tiene que ver con el darle voz al otro, ¿sí? La riqueza de la oralidad, conocer sus experiencias, sus vivencias, lo que sentían. Entonces, para esto realicé 16 entrevistas. 16 entrevistas y bueno, aquí hablo un poco de la organización, cómo lo organicé, quiénes eran, cómo eran. El elemento básico que tenían que tener mis entrevistados era que fueran recién egresados de esas 3 generaciones. Pero además, como yo decía, tengo que tener elementos de comparación, pues entrevisté a gente de odontología, medicina y derecho. Pero además dije, bueno, tengo que tener también con otras profesiones.
Entonces, perdón, con otros profesionales de trabajo social y entrevista de nivel técnico, recién egresados de nivel técnico. Entonces, ahí fueron las 16 entrevistas, que dieron como resultado, después bueno, aquí están las preguntas. Como son semiestructuradas, únicamente diseñé 5 preguntas ejes. Y de esas 5 preguntas ejes, pues ya, de acuerdo a la entrevista, yo iba preguntando otras cosas, profundizando, puntualizando algunas. Primero, cuál era su situación y condición académica actual, cómo ha sido su recorrido laboral de que ingresaban a la fecha, del momento de la entrevista, qué creen que lo ha determinado, cómo ven su panorama laboral a futuro, cuáles son los principales efectos, cómo vivieron este proceso de transición entre ser estudiante y ser egresado, porque requiere de un proceso de autoconocimiento en ese proceso de transición. Y pues, para saber cuántas entrevistas iban a hacer, utilicé el método de saturación. La transcripción, bueno, que es el proceso de trabajar las entrevistas, dieron un total de 178 minutos transcritos, más o menos aquí se presentó las cuartillas, se realizó después de la transcripción, que ya es el material oral al escrito. Tenía yo las grabaciones, las transcripciones, el diario de campo, entonces ya se contaba con suficiente material, aparte de las entrevistas, las 150, para trabajar los datos. Entonces ya verán cuánto trabajo tenía de producción, ¿sí? Después viene el proceso de análisis, verificación e informe. A continuación solamente voy a presentar a grandes rasgos lo que son los resultados. Bueno, ya les comenté la parte teórica, metodológica y contextual. Ahora, ¿qué resultó de todo esto? Bueno, aquí presento un infograma de los datos generales. ¿Quiénes son? Bueno, la edad promedio de estos egresados es de 26 años y medio. La mayoría son solteros, tienen un promedio de 8.5. Un significativo 39% no laboraba mientras estudiaba, entonces vienen cuestiones de experiencia laboral. También 83% nunca recibió capacitación ni asesoría para el estudio del mercado laboral ni para solicitar un empleo. O sea, en el plan de estudio de la licenciatura no hay ninguna asignatura que te enseñe a hacer un currículum, una entrevista, qué decir, cómo ofrecerte. Entonces, por eso había hay un nivel importante de desconocimiento. También la mayoría estuvo en horario matutino, los que entrevisté, estudiaban en el matutino, que también hay otra dinámica con los que estudian en la tarde. Los del sistema abierto también, que la mayoría fueron también del sistema abierto. Bueno, 41% de estos egresados estaba titulado y los demás estaban en proceso de titulación. Les faltaba el inglés, el servicio social, paquetes de cómputo, algunas materias. ¿Te puedes dar? Situación laboral. Bueno, yo al principio dije, voy a encontrar con muchos desempleados. Yo pienso, mi imaginario es que los recién egresados están desempleados, pero en la realidad no, están empleados, 63% están empleados. Entonces, en la situación laboral ya me daba respuesta. Están empleados en este porcentaje, 31% desempleados y 6% estudiantes. ¿Pero en qué condiciones estaban empleados? Una pregunta, los que están empleados, una pregunta, ¿los empleados están empleados relacionados en trabajo social o están haciendo otra cosa que encontraron lo que sea y entraron a eso? Voy en las condiciones, voy para las condiciones laborales porque la investigación cuantitativa me dio estos resultados, pero ¿qué pasa con la cualitativa? ¿Qué están haciendo los desempleados? ¿Cómo están viviendo ese proceso de desempleo? Los que están empleados, por eso el título al final dice vulnerabilizados del mercado laboral, porque están en un empleo, pero ¿en qué condiciones está su empleo? Condiciones laborales. Bueno, voy a hablar un poco de los desempleados a grandes rasgos, de los desempleados, en qué condiciones estaban viviendo. Aquí presento solamente algunos fragmentos de los que entrevisté. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, no trabajo, estoy desempleada, pero hacen otra actividad, que también es una variante. Algunos están como voluntarios, este escritor que dice, bueno, soy escritor freelance, no estoy haciendo nada de trabajo social, pero estoy escribiendo. Otro que dice, pues soy antropólogo y trabajador social porque tiene 2 carreras, pero vendo sushi en el metro CEU, en lo que me llega la oportunidad, ¿no? ¿Cuál es
motivos, principalmente son 3 motivos por los que ellos no encontraban empleo. El primer motivo que ellos identifican, yo les preguntaba, ¿cuáles son los motivos por los que no han sido contratados? El primero es porque no tenían título de cédula profesional, el segundo no tenían experiencia y el tercero se solicitaba otro perfil. O sea, el trabajo social es como, no, psicólogo, sociólogo y afines. Ah, y puedo entrar. Porque no dice luego trabajo social. Entonces decían, esas eran las 3 características o los motivos de otros por los que ellos no habían encontrado trabajo. Efectos, hay efectos profesionales, familiares y personales, profesionales y familiares. Aquí encontramos algunos como presión para trabajar en lo que sea, deudas económicas, reclamos, ya estudiaste y no vas a hacer nada, ya saliste, empiezas a trabajar, búscale, ¿no? Que eso también por supuesto influye en su identidad, en cómo se sienten, ya estudié 4 años, tengo muy buen promedio, además, que también pasaba, ¿no? Efectos personales. Claro que la situación laboral permea en aspectos personales. ¿Cómo te sientes? Decía, no, yo me siento angustiada, tengo desesperación, inseguridad. Hay una chica que me decía medio dermatitis, porque yo iba y mandaba currículum y entrevistas, y no encontraba, ya quería trabajar. Entonces fue este choque, ¿no? Yo les preguntaba también, ¿qué pensabas al momento cuando egresaste de la universidad y disfrutaste del campo laboral? Aspectos profesionales, sentían decepción de su profesión, poca competitividad, incertidumbre, comparación de su profesión con otras. Entonces aquí yo ya empezaba a identificar que el problema se hacía más que social individual. Es que yo no estudié, no sé inglés, me faltó esto, voy a estudiar otra cosa, es que no nos dan valor, no nos conocen, no conocen trabajo social. Ahora, bueno, solamente presenté algunos de los resultados de los desempleados porque tengo más. Hay mucho que decir de cómo están viviendo y experimentando ellos, ¿no? Y además, ¿qué alternativas? ¿Qué alternativas? Porque también les pregunté, ¿y qué piensas hacer de no encontrar empleo? De los que están trabajando, ¿en dónde y qué están haciendo? El 65% sí tiene experiencia laboral de esos empleados, estoy hablando de esos empleados. Están titulados y los lugares, aquí la mayoría están en instituciones públicas, donde tradicionalmente se inserta el trabajador social, hospitales, reclusorios, escuelas. Otros están en instituciones privadas sociales como ONGs, asociaciones, realizando proyectos, albergues. Otros están en algunos servicios como telefonía, en bancos, en farmacias. Unos están como mecánicos, como vendiendo tacos. O sea, hay de todo, ¿sí? Entonces aquí presento dónde están, el tipo de contrato que tienen, porque esto ya me daba idea de la flexibilidad laboral en la que están viviendo, ¿no? No tienen contrato y están por tiempos. Temporal, por proyecto, con por las nuevas leyes laborales va a estar mucho más difícil. Exactamente, eso habla en el contexto político, hablo sobre la reforma laboral. Cómo la reforma laboral pues institucionaliza todo eso que está pasando. Y realmente la reforma educativa, en lugar de ser una reforma educativa, si la lee uno, es más que nada laboral también. Exactamente. Y eso permea mucho en lo como lo están viviendo. ¿Sí? Y ahora no les pregunté cuánto ganaban. Porque imagínense por teléfono, les preguntaba de la escala del 1 al 10, ¿qué nivel de satisfacción tienes con tu salario? Entonces el nivel de satisfacción en promedio era de 6.7. Pero aquí yo decía, bueno, voy a diferenciar entre los que hacen trabajo social y los que no están haciendo. Entonces súmenle que no están haciendo trabajo social y que aparte están insatisfechos con su salario, pues bajaba el promedio. Era el nivel de insatisfacción más bajo. Y eso también lo voy a relacionar con otra gráfica que tengo, con las actividades que realizan. El promedio es 8.3, pero también hay una diferencia considerable entre los que hacen trabajo social y los que no hacen trabajo social. Bueno, estoy aquí, hago esto, pero me gustaría estudiar mi profesión. Porque tengo otro dato donde dice si les gustaría cambiar de empleo y los principales motivos. Y aquí también ya vemos características de la flexibilidad laboral. Población que realiza trabajo social. Sí se quiere cambiar y no se quiere cambiar. ¿Y por qué? Los motivos. Entonces también vemos un considerable diferencia entre los que sí se quieren cambiar porque no realizan trabajo social, a diferencia de los que no se quieren cambiar porque realizan.
y especifican por qué. Hay presentan algunos por no tener estabilidad, porque no se ejerce en su carrera, porque tiene bajos ingresos, jornadas laborales largas, cómo es su trabajo. Y aquí también pues vienen cuestiones de flexibilidad, precariedad, vulnerabilidad laboral. Me estoy refiriendo a vulnerabilidad laboral cuando pues no pueden planear su futuro. Si no tengo trabajo, mañana entonces, no sé, en un mes, mejor no me caso, mejor no tengo hijos, aquí está que me estabilice. O sea, ¿cómo permea lo laboral? ¿Cuándo me entrevistaste? Creo que todas las carreras se pueden generalizar. Claro, sí, porque además trabajé con... No voy a explicar mucho porque también les preguntaba, por ejemplo, yo sobre el vínculo con la institución, que yo soy en seguimiento de egresados. En las universidades no se hace seguimiento de egresados porque son caros, cuesta mucho, requiere personal. Entonces, ¿cómo se sentían? Pues un 83% dijo, las opiniones iban en dos direcciones, entre los que nos olvidaron, se rompen los lazos, no nos cuidan, entran y salimos, somos un producto, nos vomitan, salimos de la universidad, nos vomitan y ya, cada quien se arregla como pueda, ¿no? No nos importa, nos desprotegen, ¿no? Es que es un proceso de identidad, o sea, ellos de autoconocimiento, sales, te acogí a la universidad, eras estudiante y sales ahora, hasta les costaba trabajo decir, soy desempleado. Pues acabo de terminar. Bueno, sí, pero es social. Y los otros que decían, pues no importa, cada quien, pues tu responsabilidad de cada uno. Entonces aquí estudio estas diferencias, ¿no? Entre quienes verbalizan una cosa y quiénes otra. También las categorías, cómo pensaban entre enfrentarse al mercado laboral, las categorías difícil, complicado. Y todo esto pues interviene lo profesional, lo individual, lo familiar. ¿Le sigues dando, por favor? Sí, sí. Ahí me está quitando un minuto, maestra. Él es el culpable. Ahora también, como les comenté, yo te dije, pues tengo que tener elementos de comparación con otras profesiones, no nada más hablar de trabajo social. Por eso entrevisté a gente de odontología, medicina y derecho. Y también les preguntaba eso, hice entrevistas con ellos semiestructuradas. Aparte de las preguntas que utilicé para los demás, yo les preguntaba, ¿y sabes qué hace trabajo social? ¿Y cuál es tu opinión de trabajo social? Entonces esa respuesta fue muy interesante. Siguiente. Entonces ya los dejo con muchas ideas. Y encontré a partir de esto cuáles diferencias y cuáles similitudes hay entre otras profesiones de trabajo social. Algunas diferencias, bueno, los egresados de carreras como medicina y odontología tienen expectativas laborales seguras y amplias. Expresan que sus compañeros de generación en ese tiempo son buenas, a diferencia de los del trabajo social. También no encuentran ellos una gran diferencia entre ser estudiante y egresado porque durante sus estudios empezaron a hacer prácticas, empezaron a hacer residencias. Entonces no lo sentí mucho, nada más que ya no iba a la escuela, pero yo seguí trabajando, ¿no? Entonces se les forma mucho para hacer un trabajo laboral independiente. Bueno, yo sé si en un consultorio, bueno, si no encuentro, pues pongo en una farmacia, no sé, un despacho. La de odontología incluso tienen una asignatura para poner un consultorio de administración y algo así de uso de consultorios. Y algunas similitudes, bueno, pues es la misma dinámica del mercado laboral, ¿no? Que ha generado estas circunstancias de vulnerabilidad laboral y que han afectado en mayor o menor grado. Y también pues que cada profesión se enfrenta a diferentes retos y circunstancias específicas que la pueden influir en la inserción y en el mantenimiento. Encontré algunas cosas a las que se enfrentan los de medicina, los de odontología, tienen sus retos, tienen sus competencias también. Entonces, ahí solamente diferencio. Ya para terminar, dale clic porque son algunas conclusiones donde lo que se expresa en ellos, lo que están viviendo, los factores que inciden, qué está pasando con ellos, porque hacen un problema más social, lo hacen más que personal. Y bueno, pues como trabajadora social nosotros investigamos para producir conocimiento, que es todo esto, pero también pues no pude dejar de pensar en alguna alternativa, ¿no? Bueno, y a partir de eso, ¿qué se puede hacer para aquellos que no tienen una oportunidad laboral? Entonces desarrolla una estrategia
tomando estos aspectos importantes, que es el sujeto, el contexto y el problema, y desarrollo esto que yo denominé trabajo social independiente, que es el concepto. Por supuesto también realicé entrevistas, busqué información, a qué se refería, porque es factible, ventajas, desventajas, para quienes sí, para quienes no, qué oportunidades hay, cómo se puede desarrollar. Y bueno, para terminar entonces de todo esto, voy a terminar nada más con dos cosas. Una, que dice Humberto Eco, dice, escribir una tesis, lo que significa, constituye un trabajo original de investigación, con el cual el aspirante debe demostrar que es un estudioso capaz de hacer avanzar la disciplina a que se dedica. Capaz de hacer avanzar. O sea, además de que hacer una tesis significa aprender a poner en orden las propias ideas y ordenar los datos. Es una especie de trabajo metódico, supone construir un objeto que en principio sirva también a los demás. ¿Por qué esta referencia? Bueno, porque la investigación tiene que contribuir ya sea en algún aspecto conceptual, metodológico, de entendimiento, de interpretación o de velar la disciplina en trabajo social. Que les sirva a ustedes, pero también a la disciplina, a los otros, a los lectores, que significa también un reto importante, que sea útil, que sea significativa. Y por eso Vivian Forrester dice que las investigaciones las tenemos que seguir haciendo. Dice ella, a ver qué es lo que leer para no saber el tema. La verdadera urgencia invita a investigar. Solo las investigaciones escapan a la prohibición más drástica. La percepción de un presente siempre escamoteado. Solo la investigación permite echar luz sobre aquello que se puede manipular al encubrirlo. Viviana Forrester, resumen. Entonces Vivian Forrester nos invita a seguir investigando, porque solamente esas investigaciones nos van a dar luz sobre este y muchos otros temas. Y bueno, pues muchas gracias. Hay mucho que platicar y comentar. Podemos hacer un momento de retroalimentación. Claro. Yo les sugiero que como metodología permitamos que todos expresen su experiencia y hacemos al final, ¿no? Van acumulando preguntas, van acumulando participaciones y al final hacemos esta cuestión retroactiva. ¿Les parece? Sí. Pasamos, ¿quién sigue? Perdón, Blanca. No lo vi. Ah, bueno, después del ausente. Vania tampoco. Oye, ¿nos puedes dejar tantito la última gráfica para copiarla? David. Tómale una foto. También esto lo van a subir, ¿no? Sí, ahí va circulando la tesis. ¿Sí va a la plataforma esta? No, incluso está ya en línea, en Ciudad. Se mete y ya está en línea. La que dice Vivian Forrester. Vivian Forrester, novelista, que es una de las escritoras que mejor describe lo que es el sistema capitalista sin ser economista. ¿Qué novela tiene ella? ¿Perdón? ¿Qué novela tiene? Cuando escribe sobre el sistema capitalista se llama El horror económico. Es una lectura que les va a hacer mucho bien y que les va, que les va a permitir hacer reflexiones de este tipo. Simbólica y real. ¿Qué nombre tienes? Alarcón. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? ¿Media hora? Media hora. Con 10 minutos de alargue. Que se convirtieron en 5 porque Blanca Paulina no nos hacía caso. 30 y 10, ¿sí? Hay una cosa como que bien sencilla y todo lo que Hola, buenos días. Salud. Mi nombre es David Alarcón Muñoz, maestro de trabajo social
Antes de empezar a compartir con ustedes la experiencia, es importante más que nada para mí dar algunas coordenadas de quién les habla y cómo les habla y de dónde les habla. Soy chileno, vine a estudiar a la maestría en la UNAM. Quiero agradecer al maestro Francisco Calzada, que es el coordinador en la sede Ciudad Universitaria, que me invitó acá a Cuernavaca, y también al doctor por recibirme acá. Básicamente ese es un tema. Ahora, ¿por qué es necesario dar el contexto en el cual este diálogo se inserta? Yo elegí estudiar en la UNAM. La UNAM es la mejor universidad de Iberoamérica, ¿ya? Sin lugar a dudas. Entonces, estudiar una maestría en trabajo social en la UNAM significa que estamos en un vórtice de avanzada a nivel latinoamericano. O sea, quien tiene el grado de maestro o maestra en trabajo social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, necesariamente está a la vanguardia en el trabajo social en Latinoamérica. Es como muy importante posicionarlo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ni de cualquier institución, ni de cualquier discurso. O sea, yo en lo personal elegí estudiar en la UNAM, después que me aceptó. O sea, naturalmente hay todo un tema que para los extranjeros es mucho más dificultoso poder entrar a la UNAM. Eso es como, ese es el contexto. Bueno, yo nací y me crié en una dictadura, que es una realidad que en cierta medida no es transmisible desde el lenguaje. ¿Por qué planteo esto? Porque esto da coordenadas respecto de los tópicos que yo abordé en la tesis. Me gustaría saber qué personas que están acá son de la disciplina del trabajo social, es decir, tienen la licenciatura en trabajo social, que pudieran levantar la mano. Ya, 2 personas. El resto son de otras disciplinas, ¿cierto? Sí. ¿De qué áreas son? ¿Me podrían nombrar rápidamente? Matemáticas, ¿Ya? Biología, comunicación y tecnología educativa, ¿Ya? profesora, ¿Ya? psicología.